Si quieren ya van sentándose, vamos a comenzar con el evento. Pero antes que nada, unas premisas importantes, ¿no? Aquí no hay oradores profesionales, un espacio libre de juicios y etiqueta. Y ante cualquier falla técnica, disfrutar y si tenemos una cervecita al lado, nos las tomamos. Cuando recibí esta invitación, primero se me llenó la cabeza de ideas de cómo contar esta historia. Fue un poco confuso porque es mi primer storytelling, entonces lo que decidí fue empezar como por una pregunta muy básica que fue ¿cómo llegué acá? ¿Se acuerdan ustedes cuando por allá en el colegio les preguntaban cómo se ven en 5, 10, 20 años? Bueno, en mi caso ya empezaba más de 20 y creo que en ese momento nunca me hubiera imaginado lo que estaría haciendo ahorita en mi vida. Yo en esa época no tenía realmente muy claro qué era lo que quería hacer. Para no ir más lejos, empecé estudiando arquitectura. Ese primer día de clases supe que tenía que salir corriendo a ingeniería civil. Entonces, de alguna manera creo que todo eso fue positivo, ahora que lo veo en retrospectiva, porque me abrió como la mente a diferentes caminos que de pronto nunca pensé que iba a caminar. Y la forma como se entrelazan esos caminos, ahorita no sé si llamarlo de pronto serendipia, si llamarlo destino, solo sé que no es obra de la casualidad. De pronto de la causalidad si se quiere, porque creo muy firmemente en que las cosas en la vida pasan y dejan de pasar por alguna razón. De esa manera, nosotros muchas veces nos preguntamos como el por qué pasan las cosas, pero lo importante es el para qué. En mi caso yo he desarrollado casi toda mi carrera en el sector del agua, a excepción de 1 o 2 años, y justamente lo gracioso ahí es que cuando yo estaba en la universidad, a mí ni siquiera me gustaban las materias de agua. Para mí eran como un requisito que tenía que surtir para graduarme y dedicarme a lo que supuestamente lo que más me interesaba, que eran las estructuras. Pero por ahí llegó la vida y me dijo como que ese no es el camino. Terminé trabajando en la empresa de agua de mi ciudad, de Manizales, cuando estaba todavía estudiando en la universidad, y pues a mí me encantó trabajar allá. Yo todos los días me levantaba con unas ganas enormes de ir a trabajar, de seguir aprendiendo. Me encantaban los temas que estaba aprendiendo, la gente, el ambiente. Y justamente trabajando en esta empresa terminé viviendo por 2 años en el departamento del Cesar, conociendo muchos de los municipios del departamento, y de alguna manera eso también me abrió mucho la visión a una realidad invisible que era muy distinta a la mía. Yo había crecido toda la vida de una forma muy citadina, donde uno abre la llave y tiene agua 24/7, normal, ¿cierto? Para todos nosotros. Pero resulta que esa no es la situación normal para muchas personas. Aquí en Colombia incluso, no tenemos que irnos más lejos, donde muchas veces el agua no llega a sus casas, o si llega puede estar llegando 2 o 3 días a la semana, un par de horas al día, solamente lo suficiente para que la gente se abastezca en tanques que de pronto no tienen la mejor asepsia. Y es agua que cuando llega puede ser agua que no es tratada o que puede no ser totalmente potable. Incluso llega agua salada. Es un agua que no cuida su salud, un agua que en resumen no cura su sed, y esa es su realidad. Es una realidad muy distinta a la que nosotros vivimos desde nuestra comodidad, por decirlo así. Entonces, si nosotros pensamos en cómo poder cambiar esa realidad, o bueno, de pronto si no cambiarla, cómo mejorarla un poco, eso es algo que realmente no tiene precio. Yo he tenido también la fortuna de trabajar desde sectores un poco diferentes al agua. En 1 o 2 años estuve trabajando con proyectos de infraestructura social, y créanme que es muy lindo cuando uno termina un proyecto, se corta la cinta, se entrega a la comunidad, entregar una vía a las personas que de pronto no han tenido esa conectividad, o entregar un colegio para los niños, ver a los niños jugando en una cancha de básquet, de fútbol, etc. Eso es muy bonito, pero en realidad nada de eso se compara, no tiene punto de comparación con un sistema de acueducto. Cuando se entrega un sistema de acueducto a la comunidad, ver esas caras de asombro y de felicidad de tener agua potable que no tienen que hervir al alcance de la mano, eso es algo que realmente no tiene precio. Entonces, volviendo como a mi hilo de la historia, de esa persona que no sabía qué quería hacer con su vida, pasé a todo lo contrario, a ser totalmente planeadora y saber exactamente qué iba a ser la siguiente década de mi vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Era casi como seguir un manual de instrucciones que ya tenía plasmado en mi cabeza. Pero nuevamente llegó la vida y me dijo como, no es por ahí. Nosotros los humanos tenemos una capacidad de creernos a veces invencibles, a veces intocables, que las cosas malas les pasan a los demás, que a nosotros nunca nos van a pasar, hasta que nos pasan. Y oh sorpresa, está en un momento de mi vida, 23 años, un diagnóstico de leucemia que me hizo frenar todos mis planes. Entonces ahí inevitablemente viene como esa pregunta, bueno, ¿por qué a mí?
Pero realmente la pregunta no es esa, sino ¿para qué? Y ahorita creo que uno de los tantos para qué de que pasara todo eso fue precisamente estar en ese momento de mi vida. Entonces, en ese cambio de planes me vine para acá, para Bogotá, a estudiar una maestría en gerencia de construcciones en los Andes. Claramente las cosas no salieron como estaban planeadas. Entonces, en uno de esos tantos cambios, de tantas posposiciones, yo digo que no por casualidad, sino por esas coincidencias estratégicas de la vida, terminé conociendo a quien ahora es el amor de mi vida, esa persona que me apoya, que me soporta, que me impulsa, con quien todos los planes han cobrado sentido, con quien he podido hacer mil cosas, y después llegó este amor chiquito que ven acá también. Y fue precisamente él quien tanto me apoyó y tanto me metió en la cabeza como esa idea de volver a retomar esos sueños que en algún momento habían quedado quietos. Y acepto unas negativas iniciales de mi parte, de pronto temor de separarnos durante 2 años, pero finalmente las cosas fluyeron y siempre he creído que cuando las cosas fluyen es porque ahí nos están mostrando el camino. Entonces finalmente me fui en pleno 2020, año de la pandemia, esa pausa que a todos nos llegó, que no sabíamos qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar. Terminé yéndome a estudiar una maestría en hidroinformática en Delft, en Holanda, y eso fue realmente un sueño hecho realidad, porque es ir a estudiar ese tema que tanto te apasiona en el país donde uno perfectamente puede decir que es donde más saben del tema, profesores increíbles. Fue realmente un sueño hecho realidad y ahí pude como profundizar ya desde ese tema de la hidroinformática en ese sector que tanto me gusta, que es el agua urbana. Y cuando hablamos de agua urbana es muy interesante porque es como describir un iceberg. Solamente conocemos una parte muy pequeña, pero nos estamos olvidando de un universo gigante que se encuentra detrás y que hace posible todo ese funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Entonces, tanto ustedes o a mí como clientes lo que nos interesa es abrir una llave y que salga agua potable 24/7, soltar una cisterna y que el agua que ya no deseamos se vaya, pero no conocemos todo ese universo invisible ante nuestros ojos que realmente hace que esto funcione y que es más emocionante que simplemente abrir una válvula y que pase el agua, porque hay unos retos que cada vez son más grandes y uno de ellos es precisamente el de la seguridad hídrica. Entonces, ¿qué es ese tema de seguridad hídrica? No es nada más que poder tener disponibilidad de agua en la cantidad y calidad suficiente de forma sostenible, y cuando hablo de forma sostenible es tanto para el presente, pero sin poner en riesgo la disponibilidad para generaciones futuras. Y la cosa es que tenemos una balanza oferta-demanda que cada vez está pesando más al lado de la demanda, porque tenemos más población, más consumo, consumismo, industrialización, agricultura, etcétera. Y en el caso de la oferta, tenemos unos recursos hídricos que también están teniendo cada vez mucho más estrés, escenarios de variabilidad climática, cambio climático, que son cosas diferentes. Entonces, eso solamente nos lleva a algo y es a ser mucho más eficientes. Entonces, ahorita en esta época en la que estamos de la cuarta revolución industrial, que es justamente la época de la digitalización, la época de los datos, de la información, de la automatización, de la instrumentación, de los sistemas inteligentes, la época donde estamos hablando tanto de la interoperabilidad, cuando salen como muchos recursos para realmente poder ser más eficientes, más productivos. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mares de información, pero lo importante es que sepamos cómo manejarla ya no en silos, como hemos venido haciéndolo muy frecuentemente, sino de una manera en la que integremos la información, que los sistemas se hablen y que realmente reconozcamos que la información tiene que ser dinámica y tiene que ser compartida para que le podamos sacar provecho. Entonces, en todo este tema del agua urbana se han venido rompiendo muchos paradigmas, porque sabemos que el mundo está cambiando y que la forma como hemos venido haciendo las cosas puede no ser ya suficiente. Lo que funcionó hace 5 años es posible que ya no sea la mejor solución ahorita. Y esto nos lleva a otro tema que son los procesos de optimización. Y lo voy a nombrar desde 2 perspectivas. Uno, la optimización operacional. Cuando hablamos de optimización operacional no estamos hablando ya de sistemas que permitan un control remoto, porque finalmente eso se viene haciendo hace mucho tiempo. Estamos hablando de sistemas inteligentes que puedan aprender de su historia para tomar mejores decisiones cada vez. Por ejemplo, si en un sistema de acueducto se me rompe un tubo, lo que yo esperaría de un sistema inteligente es que me diga dónde ocurrió esa rotura antes de esperar a que uno de mis clientes o de mis suscriptores llame a decir que ocurrió, que ya no está recibiendo agua o que el nivel del
servicio ha bajado o que de pronto en alguno de los casos esa rotura me esté afectando la infraestructura cercana o me esté poniendo en riesgo también la vida de las personas, que es algo totalmente indeseable, o que nunca me dé cuenta de que el tubo se rompió y simplemente esté sumando y sumando volúmenes de agua que se están perdiendo. Entonces, eso es de la optimización operacional. Y ya en el tema de las inversiones, sabemos que todos los sistemas de infraestructura son sistemas que crecen y se envejecen. ¿A qué me refiero con eso? Crecen porque tienen que atender cada vez una demanda que es más alta y también tienen que ampliarse geográficamente para atender esa demanda. Y por otro lado, se envejecen porque con el paso del tiempo cada vez son más proclives a la falla. Y sabemos que nunca vamos a tener un presupuesto infinito que nos permita invertir todo lo que quisiéramos en todas nuestras necesidades. Entonces, eso nos lleva a ser más inteligentes y oportunos con nuestras decisiones. Y aquí quiero mencionar un concepto que es un poco nuevo de pronto para nosotros en el sector del agua, pero ampliamente conocido en energía o en oil and gas, y es el tema de gestión de activos, que es cómo lograr en el largo plazo, en una visión de largo plazo, ese equilibrio entre los costos, el desempeño y los riesgos. Entonces, todo esto que les vengo contando suena muy interesante. Estamos hablando de algoritmos de programación, de sistemas inteligentes, pero hay algo que no hemos tocado y que subyace a todos estos sistemas, y son los datos. Necesitamos miles y miles de datos para soportar estos sistemas. Y cuando hablo de eso no me refiero a que nos estemos inundando de sensores, porque ese no es el hecho, sino que realmente podamos planear una arquitectura de datos y una arquitectura de información que sea lo suficientemente estratégica y lo suficientemente sólida para permitir esa conversación. Si estamos hablando de sistemas inteligentes de agua, estamos hablando de ciudades inteligentes, de manera que necesitamos que esos sistemas se estén conversando en toda la transversalidad de lo que significan. Entonces, estos datos, estos miles y miles de datos de los que hablo, la importancia ya no es que simplemente nos cuenten el pasado, porque analizar el pasado es lo más fácil. Lo que necesitamos con estos datos es poder pasar de esa visión reactiva, que por lo general hemos tenido históricamente, a una visión no solamente proactiva, sino algo que es más demandante, es una visión predictiva, que con la información que tenemos podamos adelantarnos a lo que viene y de esa manera ser mucho más eficientes y, lo más importante, oportunos en las decisiones. ¿Cuál es el fin último de esto? Realmente poder ser más productivos y tener una eficiencia en la gestión de los recursos, y que esos ahorros que se generen se puedan realmente reinvertir para poder trabajar en esa productividad y mejorar esa eficiencia. Entonces, hay otro tema que es importante mencionar con los sistemas de agua, los sistemas urbanos, y es que tal vez hemos fallado al verlos como unos sistemas aislados, donde tomamos agua, la tratamos, la distribuimos y la entregamos. Nuestros sistemas son un pequeño asteroide dentro de esa galaxia infinita que se llama cuenca hidrográfica, y todos los actores que están dentro de la cuenca realmente tienen impacto el uno en el otro. ¿Qué significa eso? Que todo lo que pase aguas arriba nos está afectando tanto en términos de cantidad como de calidad, y todo lo que nosotros estamos entregando está también afectando a alguien más dentro de la cuenca. Y hay un tema que es un poco más invisible todavía, y no es solamente relacionado con los usos de agua, sino también que todas las cosas que realmente están pasando dentro de ese gran universo que se llama cuenca hidrográfica, todo tiene impacto. Si estamos de pronto teniendo unos cambios en el uso del suelo, talas, estamos teniendo siembras, cambios en los cultivos, todo eso tiene un efecto a través de los cambios en la hidrología. Y cuando hablamos de cambios en la hidrología, en cualquier parte de la cuenca también estamos teniendo impactos, ya sean positivos o negativos, en las fuentes de abastecimiento y en las fuentes que nosotros estamos entregando. Entonces, tenemos que empezar a pensar un poco más en una visión global, un poco más pensar fuera de la caja y ver toda esa visión integral de las cuencas, y cómo la tecnología nos puede ayudar también para soportar ese análisis de información y la búsqueda de la información. Hay unas iniciativas, digamos, de participación comunitaria que son muy interesantes, y eso es pensar desde fuera de la caja. Entonces, ya acercándome al final, quería traer esta imagen de los fractales, porque precisamente esto es el sector del agua. Cada uno de los temas que se nos puede ocurrir tiene tanto de interesante, tanto de largo como de ancho, como cualquier otro. Y son visiones completamente complementarias. En este caso, digamos en mi caso, yo le he dado una visión más desde la parte técnica, pero hay unos universos complementarios, digamos, donde estamos estudiando desde la parte de la gobernanza, conflictos económicos, sociales, conflictos transfronterizos incluso, que de pronto hace un par de años yo no los tenía muy presentes, pero que viendo la visión de muchas otras personas desde otros países son temas muy importantes que se deben también tratar. Y finalmente lo que quería era de traerles como esta imagen que soporta un poco porque he escogido como ese nombre del camino del agua.
Por un lado, el agua crea su propio camino, eso es algo inevitable. Nosotros no podemos imponer nuestra voluntad al agua. Si acaso, y creo que puedo ser un poco atrevida con mis palabras, podemos llegar a conocerla parcialmente y podemos de alguna manera tratar de manejarla, pero finalmente es el agua quien se abre su camino. Entonces, considero que es una forma de pronto bonita también de mostrar cómo todo este sector del agua llegó a mi vida desde un punto de cero interés a un punto en el que realmente me apasiona, y esa misma pasión es la que he querido, como en esta oportunidad, transmitirles a ustedes al contar esta historia, y pues espero que de pronto ustedes también puedan sentir esa pasión con este tema. Muchas gracias.